Alabado sea Jesucristo. El texto evangélico de este domingo es un clásico del capítulo 10 de Juan. Jesús aparece como el buen pastor de las ovejas. Jesús aparece en medio de su iglesia, en medio de un rebaño, en medio de nosotros. Es un texto también que hoy aprovechamos meditarlo en honor a la fiesta de San Agustín, un 28 de agosto. En el texto del Evangelio es clara la actitud para hacernos comprender y aterrizar en la conciencia de que nosotros somos ovejas. Como diría el Salmo 99, nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño, mas tú eres el buen pastor. Por tanto, la intención de Jesús va a hacernos comprender de que Él tiene unas actitudes de pastor frente a nosotros, como el escuchar nuestras voces, como el hacernos recostar en ricos pastizales, como el salvarnos de la boca o del temor de los lobos, como el comprender que Él está siempre con nosotros y no hay que tener miedo. Es clara la actitud y la intención de Jesús de que la iglesia se sienta acompañada por este buen pastor para no tener miedo en su camino. Jesús no tiene ovejas que tienen miedo dentro del redil. Al contrario, son ovejas fortalecidas por la compañía del buen pastor. La clave y la mística de entender al buen pastor es la escucha de su voz. Escuchar su voz, su palabra, es dejarse apacentar, es practicar la virtud de la obediencia. Escuchar su voz es seguir sus huellas, seguir sus pasos del amor, de la virtud, seguir los pasos de las bienaventuranzas, de las obras de misericordia. No es un camino distinto que el camino del amor. Si nosotros nos hemos hecho ovejas de Cristo mediante el bautismo, caminemos detrás del único y del buen pastor, porque hay otros muchos pastores que no son buenos pastores. En este sentido, San Agustín nos orienta y nos ilustra y dice lo siguiente: si hay ovejas buenas, hay también pastores buenos, pues de las buenas ovejas salen buenos pastores. Pero todos los buenos pastores están en uno, son una sola cosa. Apacientan ellos, es Cristo quien apacienta. Los amigos del esposo no dicen que es su voz propia, sino que gozan de la voz del esposo. Por tanto, es Él mismo quien apacienta cuando ellos apacientan. Dice: soy yo quien apaciento, pues en ellos se halla la voz de Él, en ellos su caridad. Y al mismo Pedro, a quien confiaba sus ovejas como si fuera su otro yo, quería hacerle una sola cosa consigo, para confiarle luego las ovejas, porque así Él sería la cabeza y mantendría la figura del cuerpo, es decir, de la iglesia. Como esposo y como esposa serían los dos una sola carne. Hermanos, si bien es este un evangelio tocado en la liturgia de San Agustín, mas la palabra no se queda en este día. El evangelio es espada de doble filo, como dice la carta a los Hebreos. Nosotros somos un pueblo, un rebaño de ovejas, y el pastor nos guía, el pastor nos apacienta. No huyamos de la voz del pastor, no huyamos de
los ricos pastos que nos da. No huyamos de la palabra, no huyamos de la caridad, no huyamos de su misericordia. Al contrario, busquemos en Él como la única fuente de nuestra vida. La vida que emana de Él es una vida abundante. Estamos seguros que bebiendo de este manantial, que es el buen pastor, aquel que proporciona el alimento a sus ovejas, nunca moriremos de sed, nunca tendremos hambre. Y repetiremos con el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta.